Muy buenas, pues hoy tenemos una entrevista nueva para el canal. Vamos a hablar con Alex Granados, que lo conoceréis por haber sido la cara visible de NFT España, NFT EPS, ¿vale? Pero sobre todo porque acaba de publicar esto que tenemos por aquí. A ver, ahí se enfoca, que es su super libro NFT, ¿qué son, para qué sirven y cómo van a cambiarlo todo? Alex me envió directamente el libro con una dedicatoria, que le agradezco un montón. Y bueno, pues hemos tardado un poquito en hacer la entrevista porque me lo he tenido que leer, evidentemente, para destriparlo y sacar de aquí las preguntas que le quiero hacer hoy, ¿vale? Y bueno, pues nada, bienvenido al canal de Non-Fungible Trends, Alex. Encantados de tenerte por aquí, de que hayas aceptado la invitación y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, vamos a empezar un poquito, porque claro, te conocemos por NFT EPS, pero siempre te hemos visto con un avatar, con un criptoavatar directamente en las entrevistas, y hoy ya te ponemos cara. Así que lo primero para la audiencia, pues preguntarte directamente quién es Alex Granados dentro de toda la escena NFT. Bueno, pues yo básicamente quien soy es... he tomado un poco el papel de divulgador, ¿no? Dentro de NFTs, pues yendo a charlas, ¿no? Yendo a distintos eventos y publicando posts con un podcast y demás. Al final, como tú dices, he sido la cara visible de NFTs, que es parte de... es, digamos, es tal cual una comunidad creada por Polygonal Mind, con ese fin, ¿no? De divulgar y de que la gente entienda en español, ¿no? Un poco nuestro idioma hispano, que la gente entienda un poco de qué va todo esto y que dentro de todo el humo que ha habido en el mundo NFT, ¿no? de gente que ha empezado a hablar de todo esto sin tener ni idea, pues tener al menos un punto de vista un poco más crítico, ¿no? Y bueno, pues después de un año y medio que ya empezamos esta comunidad desde 2021, pues dije, joder, yo creo que es hora, ¿no? de plasmar todo esto en un libro y que haya un algo físico, ¿no? Un punto de referencia ahí en cuanto a contenido, ¿no? Para decir, hostia, pues mira, esto es una guía para empezar en este mundillo, ¿no? Así que, y aparte de eso, bueno, yo soy un poco marketero como vosotros. Llevo ya 3 años y pico en el mundo del marketing. Antes de eso estudié psicología, o sea que yo soy un poco... Me interesan muchas cosas y eso yo creo es lo que me llevó un poco también a este mundillo de los NFTs. Qué bueno, qué bueno. Justo estaba mirando antes Twitter y he visto un tweet de alguien que entiendo que será hater de los NFTs, en el cual tenía 2 pantallazos. Uno del perfil de Willy Rex cuando se lo puso totalmente adecuado, totalmente enfocado al mundo NFT. Y el actual, que como vuelve con Karmaland y todo esto, ha vuelto a ponerse un perfil totalmente de youtuber. Y ponía ahí el desarrollo del personaje y tal, y se estaba viralizando el tweet de la persona hater esta que estaba ahí moviendo. Sí. Lo que no se ha fijado es que, por ejemplo, cuando el perfil era de NFT, cuando se lo puso por primera vez, pues tenía como 7 millones y algo de seguidores, y actualmente tiene 8,3 millones de seguidores en Twitter. Es decir, tan mal no le ha ido, por mucho que se hable de haterismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues por enlazar por ahí, porque claro, lo que tenemos evidentemente, toda esta gente que es hater de todo esto, es gente que no lo entiende, nos ha molestado tampoco en entenderlo para tener una voz crítica, y por eso la parte divulgativa la vemos tan interesante. Así que bueno, pues vamos ya para echar la entrevista y el libro, que es muy divulgativo y muy pedagógico, para ir destripando un poquito el producto y que la gente se entere de una vez por todas de qué va todo esto y deje de hablar de tanta estafa, tanta scam, tanto Ponzinomics y tanta tontería, ¿vale? Entonces, pues bueno, parto directamente del título. NFT, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo va a cambiarlo todo? Empecemos por ahí. ¿Qué es un NFT? Bueno, pues los NFTs básicamente, como todo el mundo sabrá hasta ahora, aunque no sepa muy bien lo que son tokens no fungibles. Y al final un token básicamente lo que es, se llama tokens también las criptomonedas, como bien sabes. Un token lo que es una representación de algo, en este caso virtual, ¿vale? Por ejemplo, un billete de 5 euros es un token también, solo que es una representación física en forma de papel, de un valor monetario en este caso. Pues en el caso de los NFTs son tokens no fungibles porque son totalmente únicos. Es decir, en vez de ser
una representación, pues eso, de un valor monetario que un billete, si lo piensas, puedes cambiar e intercambiar el que sea y no pasa nada porque siempre tiene el mismo valor. Pues en este caso con los NFTs no. Un NFT es el equivalente un poco a, por ejemplo, pues una obra de arte, tu piso, ¿no? Que tu piso es totalmente único, solo hay uno, tu coche, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es algo que representa algo y que es totalmente único, ¿vale? Y luego, aparte de eso, porque yo creo que esta definición nunca es suficiente, porque te quedas igual, yo explico los CDs también en el libro como un CD y un ticket, ¿vale? Digamos que es más la concepción, ¿no? Y lo explico así porque un NFT lo que es como si fuera un CD en cuanto a que se puede enlazar con cualquier tipo de archivo, es decir, podemos enlazarlo con un JPG, con un PNG, con un vídeo, con un avatar, con un PDF y hacer un NFT de un libro, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado tiene una vertiente de ticket, es como la segunda cara. Es decir, cada vez que tú creas un NFT, uno de estos CDs virtuales, con una imagen enlazada, un archivo, lo que sea, se genera una matrícula totalmente única, ¿no? en la blockchain. Entonces, de esta forma, esa es la parte que hace, igual que si tú vas a un concierto y todos los tickets son iguales, pero si tú entras con el tuyo, nadie más puede entrar con él, pues eso es lo que hace que sea totalmente único, ¿no? Y bueno, eso tiene sus ramificaciones porque gracias a esa unicidad puedes hacer que pues crear utilidad, ¿no? con el NFT. Es decir, podrías decir, pues todos los que tengan... tienes unas fotografías, haces NFTs de ellas y después todos los que tengan mis NFTs tienen acceso a cursos conmigo o a lo que sea, ¿no? Sí, porque aquí en el libro haces una distinción que viene a responder al para qué sirven y tú aquí haces una distinción. Entonces, por un lado, evidentemente nos hablas de los NFTs de utilidad y por otro lado hablas de los NFTs que serían directamente pues la obra digital, ¿no? La obra de arte digital, sí. uno, ¿vale? De propiedad me parece que lo etiquetas, ¿no? De propiedad y de utilidad. No, de coleccionismo y de utilidad. Vale, eso es, de coleccionismo. Si no recuerdo mal, ¿eh? Vale, entonces, eso es, pues yo creo que ayer, mira, justo ayer participé en un Twitter Spaces de unos compañeros de Nifty Club y ellos me preguntaban también aquí directamente pues el por qué había tenido la primera entrada grande de gente en los NFTs de la mano del arte digital. Sí. Y yo aquí, por ejemplo, a mí a la cabeza me viene directamente que en esta idea de tener que explicar qué son, para qué sirven, la parte más, esa primera capa de entendimiento de los usuarios engarza muy bien con lo que es el arte digital, porque es fácil de explicar, ¿no? Mira, es que el arte es algo que es único, tú tienes una obra de arte que es única, claro. No es intercambiable, no es fungible por otra, tú tienes esto que tiene su propio valor intrínseco. Y ya está. ¿Y cuál es su utilidad? Pues la misma que la del arte. O sea, evidentemente puede ser un mercado especulativo porque el artista va cogiendo más fama, mayor proyección en el mercado y a ti pues te puede salir una buena inversión el haber comprado una obra de arte. O simplemente es una apuesta por apoyar el trabajo de un artista, etcétera, etcétera. Entonces creo que en esa primera capa de entendimiento eso, el punto coleccionista encaja muy bien, ¿no? Para entender realmente de qué va un poquito todo esto. Pero sí que es verdad que luego en esa distinción tú dices directamente un NFT de utilidad. Y es aquí donde empezamos a complejizarlo todo y donde empezamos a ver realmente aplicaciones que son interesantes. Así que te encauzo por ahí ahora. Vamos a hablar un poquito de los NFTs de utilidad, que es algo que se le pregunta mucho a los artistas y se cabrean mucho. La utilidad del arte, ¿no? Sí, o sea, ¿sabes qué pasa? Que yo me puse a pensar, y es que he visto por ahí algunas personas que han hecho posts sobre los tipos de NFTs, ¿no? Y empiezan a decir NFTs de tickets, NFTs de arte, NFTs de vídeos. Es como, si lo piensas como, si lo planteas como si fuera un CD, tú no dirías, existen 1000 tipos de CDs, hay CDs de videojuegos, hay CDs de... No, o sea, el contenido no define lo que es, ¿no? O sea, lo que definiría en todo caso es, pues eso, para qué lo usas, ¿no? O sea, al menos yo lo concebí un poco así. Entonces, para mí es eso. O sea, es como si hubiera dos tipos de NFTs, aunque, como digo en el libro, pueden ser también los dos, ¿no? Tú puedes tener un NFT que sea arte, por ejemplo, que sea puro coleccionismo y que luego tenga una utilidad. Entonces, respecto a utilidades, es que se pueden hacer millones de cosas. Yo creo que siempre el ejemplo que uso es el de VeeFriends, porque además yo soy súper fan de Gary Vee. Y bueno, pues para quien no conozca este proyecto, pues básicamente Gary Vaynerchuk, que es una persona como
muy conocida en el mundo del marketing, a menos en el marketing internacional, porque en España es como que no lo conoce mucha gente. Bueno, es el grandísimo gurú del marketing online. Total. Y esta persona, bueno, pues lleva muchísimos años compartiendo contenido gratuito sobre básicamente temas de marketing para gente, digamos, normal y corriente, ¿no? Y yo aprendí mucho de él también. Y esta persona fue en 2007-2008, fue de los pioneros en YouTube también, ¿no? Creando un programa sobre cata de vino, no sé qué. Y lo que hizo fue, en cuanto vio un poco el potencial de los NFTs, como que lo enlazó con ese momento de YouTube, ¿no? Del comienzo de las redes sociales y demás, y un poco como su opinión es que tiene esa magnitud, ¿no? Y ese potencial. Entonces, él lo que hizo fue lanzar un proyecto que se llama iFriends, en el que, pues, básicamente la parte de coleccionismo quizás no es tan importante, ¿no? Sino lo más importante es la utilidad. De hecho, en esas imágenes que utiliza para los NFTs, lo que hizo fueron dibujitos muy cutres, pero muy cutres, o sea, los hizo él mismo, y él no es ningún artista, entre otras cosas. Y lo guay de la utilidad es que creó muchísimas utilidades, ¿no? Entre otras, por ejemplo, hizo un evento, o tiene idea de hacer un evento también, durante 3 años. Hizo la primera edición en mayo, que se llama VCon. Entonces es un evento como que reúne un poco todo, ¿no? Emprendimiento, deportes, o sea, influencers, todo lo que te puedas imaginar en un gran evento, ¿no? Estuvo por ahí Snoop Dogg, gente muy top, ¿no? Tanto del mundo NFT como de fuera del mundo NFT. Y tú solo con tener uno de estos NFTs, que creo los vendió por un ETH, ¿no? Por 1.000, bueno, en su época serían $1.500 más o menos cada uno. No, en realidad salieron por 0.02, pues. Por menos, ¿no? 0.1, sí. Por menos. Salieron bajitos. Yo recuerdo que hice, pues a 2 semanas del lanzamiento hicimos un vídeo en el canal, sí, hablando de los VeeFriends y demás, porque evidentemente también somos seguidores de Gary Vee. Y bueno, pues nos hacía mucha gracia porque realmente él estaba entrando muy de lleno en la escena, pues a través de sus redes sociales, que ya tiene una proyección de millones de seguidores, y a través de YouTube también empezaron a entrevistarle muchísimo, y él lo tenía muy claro de que esto era muy disruptor y que iba a ser un cambio, un antes y un después en lo que conocemos como Internet, y que él lo entendía como un instrumento muchísimo más potente. Entonces agradecía que en ese momento de mercado bull, en el cual todo es especulación y todo el mundo parecía que estaba haciendo unas cantidades de dinero, que alguien hablara realmente de utilidades y lo apoyara además en cosas que él sabía que arrastraban. Hizo muchísimas cosas más, como el tema del lanzamiento de su nuevo libro, en el cual si tú lo comprabas en X unidades, sí, 20 unidades de puntos, que luego a través de Discord, si eras holder de un VeeFriend, al final gamificó mucho todos los procesos. De hecho, yo tengo un libro de un chico francés que me lo envió de gratis, porque lo que se supone que tenía que hacer la gente con los libros después de haberlos adquirido era regalarlos. Y sí, fue una auténtica locura. Entonces él siempre ha ido jugando. Me hizo mucha gracia porque los dibujos de los VeeFriends, lanzaremos el vídeo para que la gente lo vea, estaban hechos a mano alzada por él, en servilletas. O sea, cualquier niño de 4 o 5 años seguramente dibuje mejor que Gary Vee. Y ya está. Entonces era como, mira, pues sí, esto no se trata del arte, esto se trata de comunidad, esto se trata de utilidad, y él lo tenía muy claro. Así que sí, eso lo lanzó. Y yo recuerdo que si no fueron a 0.1 ETH, fueron a 0.2 ETH el drop. La verdad que ahora mismo no recuerdo, pero sí, bueno, o sea, lo vendió por poquito para la utilidad que tenía. O sea, entonces, como iba comentando, pues eso, VeeCon, ¿no? Un evento así multitudinario durante 3 años. Entonces, tú tienes ese NFT de no sé cuántos lanzó, no sé si fueron 10.000, que es lo mítico, pero bueno, pongamos que lanzó unos 10.000. Pues si tú tienes uno de estos NFTs o lo sigues teniendo, pues puedes entrar a este evento durante 3 años, ¿vale? No dijo si se iba a hacer durante más y más años, pero bueno, al menos sabes que esos 3 años lo tienes asegurado. Y aparte de eso, dependiendo del tipo de NFT que tuvieras, pues si os imagináis como un juego de cartas en el que hay distintas clases o algo así, pues esto es parecido, ¿no? Tienes distintos tipos de NFTs y dependiendo del que tuvieras, pues podías hacer básicamente lo que él vendía era su tiempo. Entonces podías participar en una charla mensual con él, ¿no? En una reunión de Zoom con distinta gente, que joder, si eres una persona del mundo de marketing, por ejemplo, y quieres hacer una pregunta a este hombre, ¿no? Que es un crack del marketing digital, pues entre otras cosas, eso tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, jugar a baloncesto con él y cosas así, un poco sí, más al random, final, ¿no? La utilidad propia era como membresía a una comunidad, pero en este caso una comunidad profesional,
en el cual pues tienes al final esas opciones de mastermind con alguien que es un gurú del marketing online. Exactamente. Para que la gente entienda cuando hablamos gurú, pues VaynerMedia, que es la agencia de marketing online que es propiedad suya, básicamente lleva las principales cuentas de Hollywood, deportes americanos, NBA, NFL. O sea, Dwayne Johnson La Roca, por ejemplo, es uno de sus clientes y le lleva las redes sociales. O sea, ese es el nivel de trabajo que tiene VaynerMedia. Entonces, pues bueno, pues es una pasada que alguien como Gary se lance de lleno a adoptar una tecnología y a utilizar los NFTs como instrumento y dándoles una utilidad tan potente para que la gente entienda que esto, pues bueno, que evidentemente como todo mercado especulativo que ha tenido un periodo alcista, pues se nos han colado muchísima gente que ha engañado y que no ha aportado nada de valor, pero eso no significa que eche por tierra lo disruptor del asunto ni la potencialidad que tiene todo esto, que va un poquito enlazado también en tu título en cómo van a cambiarlo todo. Nosotros evidentemente somos early adopters, somos gente que ha adoptado la tecnología y que ha apostado fuerte por ello. Tú como profesión a nivel personal y nosotros aquí en la agencia, pues girando el timón de la agencia a un sector entero, o sea, abandonando todo lo que era el marketing online industrial para meternos de lleno en servicios dentro de marketing para la escena NFT y para todo el universo cripto. Así que sí, evidentemente lo van a cambiar todo. Y aquí quería enlazar un poquito, porque claro, hablamos de una utilidad y a mí me gusta, pues en este caso, la utilidad de los VeeFriends, podemos hablar de que es una utilidad de concepto, es decir, se aplica y demás, pero no por ello dejamos de tener utilidades que sean complejas y que puedan venir del lado de la tecnología. Me viene ahora, por ejemplo, pues lo que estamos haciendo nosotros con Prime Numbers, que la utilidad nos permite que dentro del smart contract de un NFT podamos hacer staking, podamos hacer utilidades de finanza descentralizada, de DeFi, dentro de un instrumento como es el NFT. Entonces, por enlazar aquí, lo primero, que la gente entienda qué es esto del smart contract y por qué define tanto o es tan importante para un NFT. Bueno, pues creo que voy a explicar así blockchain muy brevemente, antes de nada. Vale. Bueno, para quien no sepa lo que es blockchain, yo siempre lo explico lo más fácil posible. Y es básicamente, si sabes lo que es un servidor, blockchain no es muy distinto de un servidor, ¿vale? Es como... básicamente es, en lugar de que haya un servidor, digamos que hay múltiples servidores, todos con la misma copia de información de ese servidor único, todos tienen la misma copia de información que se actualiza a tiempo real. Y aparte de eso, hay un método de verificación, hay varios métodos, pero se usa un método de verificación para que todos esos ordenadores tengan exactamente la misma información y no haya engaño alguno, ¿vale? Entonces, básicamente eso es blockchain, o sea, tampoco tiene... Aunque es un concepto que se difumina mucho, al final es básicamente algo así. ¿Vale? Acerca de los métodos de verificación, que al final son los sistemas de minería, que es algo que he escuchado, no voy a entrar ni vamos a entrar en esos tecnicismos porque vamos a liar más a la gente, pero sí que a la gente le digo que vaya al link que tienes en tu propia página web para adquirir el libro y que en el libro está tremendamente bien explicado los dos principales sistemas de minería. Existen más, pero bueno, la prueba de trabajo y la prueba de stake, ¿vale? El POS y el POW, y que lo lean en el libro, o sea, que hagan el favor de coger el libro si les interesa esto y quieren empezar desde cero a entender las cosas y a verlas muy mascaditas con ejemplos, pues desde luego que vayan a tu web y que de ahí ya los derivas directamente a las principales tiendas online para que lo cojan. Y bueno, pues eso, hemos explicado blockchain y estábamos justo para hablar del smart contract. Ahora ya sabemos qué es la cadena de bloques. Vamos a hablar del contrato inteligente. Vale, pues bueno, eso es blockchain, ¿no? Entonces, al final blockchain es lo que se llama una base de datos, ¿no? Entonces, una base de datos podría ser una hoja de Excel también, ¿no? Si lo piensas. Todo el mundo sabe lo que es una hoja de Excel, yo creo. Entonces, básicamente lo que es un smart contract es la posibilidad de, si os imagináis en esas celdas de hoja de Excel, es la posibilidad de poder meter código y que se ejecute. Eso es un smart contract, es líneas de código, es que no tiene más. Entonces, gracias a eso, podemos crear distintas aplicaciones dentro de la blockchain. Y entre esas aplicaciones podemos crear NFTs, ¿vale? Porque al final los NFTs lo que son líneas de código. Entonces, digamos que el smart contract, por ejemplo, con los NFTs, hacen como si fuera de una carpeta de proyecto, ¿no? En la que tú creas esos NFTs. Entonces,
en el mundo blockchain, en el ecosistema, todo funciona con smart contracts. Si, por ejemplo, te metes a OpenSea, que es el mayor marketplace que hay, es como Amazon, por así decirlo, de NFTs, pues ellos tienen su smart contract mediante el que tú operas, ¿no? Tú vendes tu NFT a través de su smart contract y así con todo. O sea, es lo que hace que todo esto sea posible. Entonces, un smart contract básicamente es eso. Vale, perfecto. Pues entonces es el software que podemos meter. A mí me gusta mucho explicarlo, porque claro, lo explicas también en el libro, que la primera red blockchain que tiene la posibilidad de sacar adelante los NFTs, porque tiene directamente la posibilidad de tener un contrato inteligente, un software dentro de la cadena de bloques, es Ethereum. A mí me gusta explicarlo, no fue realmente así, ¿vale? Pero yo me imagino a un Vitalik Buterin, al fundador de Ethereum, llegando a las oficinas donde hay diferentes equipos desarrollando Bitcoin, y he tenido una idea genialísima y creo que puedo mejorar vuestro producto. Y yo me los imagino, venga niño, vete a tu casa, y me imagino a Vitalik yéndose ahí cabizbajo a casa y decir, bueno, pues tendré que hacerlo yo, y creando Ethereum directamente. Entonces, bueno, pues eso, que la gente entienda que no todas las redes blockchain tienen la posibilidad técnica de tener un contrato inteligente, pero sí que es verdad que la prácticamente mayoría de ellas sí, porque muchas de ellas derivan directamente de ETH, que fue la primera gran red blockchain que incluyó la posibilidad de incluir esos contratos inteligentes. Exacto. Y, por ejemplo, en el libro sigue sonando un poquito más, y además de los propios contratos inteligentes empiezas a hablar de los estándares, ¿vale? Es algo que no se suele hablar. Nosotros, por ejemplo, hicimos un pequeño vídeo explicando las diferentes variables que se podían incluir en cada uno de los estándares del RC 721, el RC 1155, y para que la gente entendiera cómo en Etherscan, pues bueno, en los escáneres de bloques, cómo podían acceder para ver las variables que existían dentro de una colección, de un smart contract y demás. Y paradójicamente es uno de los vídeos que está bien a nivel orgánico y la gente lo visita. Entonces yo creo que no hay interés en algo tan específico. Entonces aquí vamos a hablar, pues en el libro comentas, básicamente hablamos del RC20, que hablamos que es un token más de criptomoneda, pero luego hablas de los estándares 721 y 1155. Así que aprovecho para preguntarte qué son y en qué se diferencian unos y otros. Vale, pues básicamente es como que en cada blockchain existen unos estándares, ¿no? Unas plantillas, digamos, para que, digamos, el ecosistema blockchain reconozca que algo es un NFT o no es un NFT, ¿no? O sea, es como... de cierto modo, lo comparo... Por ejemplo, si tú ves un polígono con 3 lados iguales, sabes que es un triángulo equilátero, ¿no? Pues esto es parecido. Digamos que si la blockchain reconoce que tú tienes un estándar concreto, pues sabe que va a ser un NFT de cierto tipo, o va a ser una criptomoneda o demás, ¿no? Entonces, dentro de Ethereum, y básicamente en cada blockchain, aunque reciben nombres distintos, acaban siendo básicamente lo mismo. Existen 2 estándares, ¿no? Como has dicho, el ERC721 y el ERC1155. Entonces, ¿en qué se diferencian? Básicamente, el ERC721 es para, digamos, un archivo, ¿no? Si hemos hablado del CD y el ticket, pues digamos que es algo totalmente único. O sea, esto es el equivalente, por ejemplo, a una obra de Picasso o a unas zapatillas que son exclusivamente para ti, no hay otras iguales en el mundo, ¿no? Entonces, este tipo de estándares los utilizaríamos cuando queremos crear una obra pues totalmente única, por ejemplo, o queremos crear, imaginaos dentro de un videojuego, pues una espada que solamente tengo yo y que no existe otra igual, ¿no? Y esto es un poco... Claro, crea un poco de dilema a la gente, pero si los NFTs son totalmente únicos, entonces... y es que la movida es que eso es el estándar ERC721 y luego existe el estándar ERC1155 que se crea un poco para situaciones en las que, digamos que lanzas una tirada limitada de NFTs, ¿vale? Realmente a este tipo de estándar no lo llaman... hay gente que lo llama tokens semifungibles en lugar de no fungibles, porque es un poco un paso intermedio entre una criptomoneda, que es el ERC20, y el ERC721, que es algo totalmente único, ¿no? Entonces, pues si os imagináis, aplicado también al arte, por ejemplo, un artista que quiere lanzar 100 prints solamente exclusivos y no hay más, pues sería el equivalente, ¿no? O sea, son cosas que son, entre ellas son intercambiables, pero existen muy poquitas y es totalmente limitado. O también, imaginamos que dentro de ese videojuego que he dicho, la espada única, queremos lanzar solo 1000 unidades de una espada, por ejemplo, y son en formato NFT para ese videojuego.
pues lo haríamos con el estándar 1155, ¿no? Que es un punto intermedio y que nos permite pues crear varios NFTs iguales con la misma utilidad, pero bueno, que no solamente existe uno, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, RC721 para piezas 1.1, evidentemente, para series 1.1, y el 1155, pues que podríamos utilizarlo directamente para series, para series, al final de piezas en los cuales, pues bueno, al final tenemos una obra de arte digital. Nosotros podemos decidir si lo que vamos a hacer es mintear, acuñar directamente, pues 5 unidades o una Open Edition, donde directamente todo el mundo puede mintearla si quiere, y lo dejamos durante un tiempo X, ¿vale? O todas las colecciones de PFPs que normalmente las hacemos con RC1155, porque al final son variaciones sobre una base dentro de un mismo smart contract, ¿vale? De esta manera también nos permite el poder saber, gracias al estándar RC1155, cuántas unidades hay dentro de toda esa colección. Exacto. ¿Vale? Y bueno, pues llegados a este punto, claro, hemos hablado de todo esto y estamos hablando de los ERCs, ¿vale? Que evidentemente son de la red ETH. Pero no solamente existen NFTs en la red ETH. Hemos dicho que algunas redes como Bitcoin no tienen la posibilidad de tener smart contract. No tenemos de manera directa o de manera nativa dentro de la red NFTs, de manera indirecta o secundaria, ya que la gente que indague ya verá que sí, pero de manera nativa no. Y sin embargo tenemos otras redes que también son potentes, así que aprovecho para preguntarte, redes principales de NFTs o redes en las cuales tú... Vamos a intentar hablar un poco por encima de las que hay, de las que son mayoritarias, y luego ya intentamos hacer un poco cuña hacia algunas que son novedosas y que suponen una oportunidad para alguien que llega y dice, no, a mí me interesa tanto o como vehículo de inversión o como coleccionismo o incluso como creador, a ver hacia dónde te puedes mover para unas y para otras. Total, pues bueno, la indiscutible líder es Ethereum, o sea, no hay otra más principal que esa, yo creo. Luego hay otras que son un poco como si fueran side projects, entre comillas, y que cada una es un mundo, ¿no? Cuando hablo de las blockchains, lo comparo un poco a cuando te instalas Mac, ¿no? O el MacOS, creo que se llama, ¿no? O Linux, ¿no? O Windows. O sea, el hecho de instalarte uno de estos sistemas operativos va a hacer que a ti te limite la cantidad de programas que puedes utilizar o la cantidad de cosas que puedes hacer con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ethereum sería el Windows, ¿no? En el sentido de que tiene todo desarrollado ahora mismo y es el indiscutible líder. Y luego hay otras que son como más nicho, ¿no? Por ejemplo, está Tezos, que está muy orientada al arte y que, digamos que para mí lo más valioso de Tezos es la comunidad que hay detrás, porque hay una comunidad de artistas muy interesante. De hecho, hay gente que no vende ni un NFT, sobre todo artistas, en Ethereum, y que se pasan a Tezos y aunque venden por poquito, empiezan a vender, ¿no? Y sobre todo para artistas. Sí, un consejo para la audiencia, Tezos es una red de la cual el valor de las piezas baja muchísimo. También es verdad que las comisiones, los gas fees son mínimos, entonces en ese sentido te puede llegar. Es una red muy acostumbrada a vender series. Es decir, al final cuando minteas una pieza no hay mucha pieza 1-1 en Tezos, sino que suelen ser series de 5, de 10 unidades, de 20 unidades. Entonces eso, aunque vendes por poco valor, como puedes vender una serie completa, te puede resultar bastante rentable como artista. Y a mí personalmente me gusta, como has dicho, por la comunidad que tiene detrás. Yo creo que Tezos representa muy bien la contracultura. O sea, es como para mí es la red que mayor identidad tiene o mayor... filosofía, ideología intrínseca tiene dentro de toda la escena NFT. Total, y de hecho hay artistas como que son un poco más, digamos, descentralizados, ¿no? Y que ahora son un poco haters de Ethereum y se pasan a Tezos, ¿no? Y hablo con bastante artistas que se pasa a Tezos precisamente por esto, ¿no? Pero sí que es cierto que es una blockchain muy orientada únicamente a arte, o sea, yo básicamente no he visto mucho más. Sé que, por ejemplo, Ubisoft sacó unos NFTs en Tezos hace ya más de medio año, 8 meses, y la verdad que tampoco les fue brutalmente bien. O sea, que eran skins para un videojuego y poco más. Y bueno, Tezos, a ver, ya digo, está muy guay, pero si eres artista, tiene su cosa guay, pero si es para otra cosa no sea arte, la verdad que no terminaría de recomendarla a día de hoy. Luego, por ejemplo, tienes Polygon, que es empezó como una especie de sidechain, ¿no? Es decir, pues dentro de la blockchain es como que imaginemos que hubiera otra blockchain dentro de la blockchain, ¿no? O sea, sí, es una capa 2. Exactamente. Eso es. Exactamente. Entonces Polygon empezó un poco así, lo que pasa es que luego ha derivado en otras cosas,
Y Polygon la verdad que está muy guay porque es un poco como si fuera Ethereum, más o menos, solo que con unas tasas, con unas gas fees que se llaman, ¿no? Que es lo que tú pagas por cada transacción, muy bajitas, ¿no? De hecho, flipé hace no mucho porque vi a ver cuánto costaba crearse un smart contract para NFTs, ¿no? Dentro de Polygon, y eran como $3 o $4, y era como, wow, ¿no? Cuando en Ethereum lo mismo te cuesta eso $300 o $200, 600, depende del momento. 1200, depende de... Sí, bueno, claro. Ahora que estamos en un mercado tan bajista, pues evidentemente mucho más barato, pero cuando hemos tenido un pool, los proyectos en los cuales hemos participado iban a ETH de 600 a 1200 euros al cambio, no te los quita nadie para lanzar el smart contract. Total. Entonces, el problema que también tienes cuando te metes en otra blockchain es que también, digamos que los coleccionistas, tu audiencia, cambia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en Ethereum es donde más audiencia hay, básicamente, es como meterte en Instagram, cuando en lugares como Tezos es muchísimo más nicho, hay menos audiencia. En lugares como Polygon pasa lo mismo, aunque poco a poco está tomando más terreno. Y luego, por ejemplo, hay blockchains que son mucho más... Bueno, luego también está Binance, que yo la verdad que no soy... O sea, lo he usado un par de veces, tampoco es algo que... Es muy parecido a Ethereum, lo que pasa que, bueno, todo gira un poco en torno al marketplace de... Sí, o sea, el exchange y el marketplace de Binance. Distinguiría, pues, por un lado Binance y por otro, seguramente... ahí no me sale ahora, Crypto.com, pues la red, ¿no? Y yo creo que pertenecen al final a exchange, que son centralizados, que no son descentralizados. Sí. Entonces yo las entiendo más como redes centralizadas, que no lo son realmente, pero bueno, pero sí que están muy jerarquizadas por la propia compañía. Sí. Y bueno, pues han fundado sus propios mercados, que no significa que no sean mercados ultra rentables para los proyectos que entren, incluso para los coleccionistas. Pero bueno, sí que es verdad que son como unos micro nichos ahí de mercado un poquito extraños, sí, total. Con algunas dinámicas que no son las comunes. Es verdad lo que comentabas, las audiencias, los mercados objetivos cuando te metes en otras redes que no sean las principales son diferentes. Hay que ver también los lados positivos, y es que la competencia también suele ser drásticamente menor que la que te puedes encontrar en ETH. Y luego, por último, así yo diría grandes rasgos, estaría Solana, que es... Digamos que es un poquito... El caso Solana es interesante porque comenzó un poco como una blockchain en la que la gente hacía copias de proyectos, pero básicamente pues cogía el proyecto de NFTs como los CryptoPunks más, digamos, más notorio, lo que fuera, copiaban todos los archivos, digamos, lanzaban el mismo proyecto sin sentido alguno, porque eso es una falsificación, y hicieron eso con muchísimos proyectos. Pero llegó un punto en el que poco a poco empezó a... Casi que fue una estrategia de marketing o algo así, ¿no? Empezó poco a poco a tomar más notoriedad, y a día de hoy la verdad que hasta OpenSea la ha integrado. Digamos que tampoco es una blockchain súper mega grande, pero es una blockchain que es muy interesante, sobre todo para hacer experimentos, porque tiene unas gas fees, unas tasas muy, muy bajas. Y aparte sé que están invirtiendo mucho dinero ellos, digamos la fundación detrás, por así decirlo, en tema de gaming. Entonces, a mí me parece interesante, sobre todo en ese sector. Me parece que puede ser interesante. Esto, como siempre, nunca se sabe, no es consejo de inversión, pero me parece que puede ser un poco la blockchain que podría un poco petarlo dentro del mundo del gaming en o sea, en el tema blockchain. Entonces, a mí Solana me parece interesante. La verdad que no he indagado lo suficiente, pero me parece que puede estar muy interesante. Sí, yo por sumar a estas, por ejemplo, que hemos comentado, sumaría Algorand, Cardano también. La red Elrond también personalmente me convence muchísimo, tiene una comunidad muy fuerte y una competencia bastante menor a las que hemos citado. Y la red XDC, que es muy nueva. Nosotros, por ejemplo, Prime Numbers la lanzamos en XDC y a día de hoy es la colección de NFTs que mayor cantidad de NFTs ha vendido. Así que encontrarte redes nuevas, pues te encuentras a un montón de gente que entró por las criptomonedas o por herramientas de DeFi, de finanzas descentralizadas, dentro de estas redes, y tiene muchísima economía cautiva. Y entonces es un poco la misma oleada de tendencia que se ha dado con otras redes, pues llega cuando una red de estas adopta tecnología y comienza a desarrollar ecosistema dentro de la escena NFT. Pues porque primero habilita la posibilidad de tener NFTs, de ahí salen los primeros marketplaces de NFTs, complicaciones o complejidades dentro de los smart contracts, y poco a poco se va haciendo comunidad, y la gente, pues al final, que tiene el dinero parado, pues lo ve como una oportunidad de coleccionismo, de juego, etcétera, etcétera, y entran al trapo. Así que suele ser bastante importante y bastante interesante en ese sentido.
Total. Y luego, pues bueno, por citar una última, pues la red Ator, por ejemplo, también poco a poco va entrando en los NFTs y tienen cosas interesantes. De la red Ator, por ejemplo, yo destacaría sobre todo lo que están trabajando con lo que ellos llaman nanocontracts, que es un sistema de blueprints para desarrollar smart contract sin necesidad de programar, de saber programación, solamente arrastrando variables y conectando esto con esto y esto. Y eso es algo que tiene muy buena pinta y veremos cómo consiguen implementarlo. Pero bueno, hemos hecho un buen repaso de lo que son las redes blockchain. Evidentemente, dentro de cada red blockchain, sus diferentes galerías, marketplaces o las diferentes estructuras donde puedes comprar y vender. Y todo esto sin olvidarnos que luego está todo el concepto de Web3, donde alguien que es o un artista o una colección puede habilitar su propia página web para que la gente conecte su cartera y pueda acuñar, pueda mintear directamente en el drop, en el lanzamiento, los NFTs de la colección. Pero bueno, eso es un poco la dinámica que llevamos en toda la escena. Hay una parte del libro que me resulta interesante porque al final es a la que nos dedicamos, que es toda esa parte del marketing. Esos consejos de, bueno, que vale bien, pues yo como creador, porque yo como consumidor, evidentemente, podríamos... Bueno, vamos a empezar por ahí, como consumidores. Pongamos que yo llego aquí, yo quiero coleccionar o yo quiero intentar tener suerte y hacerme con una serie de NFTs de utilidad para acceder a cosas, participar en una comunidad de manera activa. ¿Qué tengo que mirar? O sea, ¿cómo puedo esquivar esos proyectos que son malos, que van a hacer lo que conocemos como un rug pull, que es tirar al fondo, que es el dinero, y no van a desarrollar el proyecto? ¿Qué es lo que aconsejarías tú, por ejemplo, a alguien que llega y dice, vale, yo llego aquí, me apetece comprar mi primer NFT? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Pues lo primero, tener paciencia, porque en este mundillo está lo que se llama el FOMO, que para quien no sepa es el Fear of Missing Out, ¿no? O sea, básicamente el FOMO yo lo explico como... Justo ayer tuve la presentación del libro y lo expliqué un poco como cuando todo el mundo compra lotería en el bar al que va siempre y tú dices, hostia, te compraré también, porque si no le va a tocar a todo el mundo, ¿no? Y a mí no. Eso es el FOMO, ¿no? Entonces en el mundo NFT pasa muchísimo eso. En el mundo cripto en general, pero yo creo en el mundo NFT especialmente. Y básicamente es que tú de repente ves un proyecto y parece que, vamos, vas a volverte millonario si lo compras y dices, no me puedo quedar fuera, ¿no? Entonces te pasa eso con todos los proyectos, ¿no? Entonces hay que tener muchísima paciencia porque además de que hay algunos en los que no solo no te haces millonario, sino que encima lo mismo es una estafa totalmente, pues hay que ir con mucho ojo, ¿no? Entonces yo básicamente un poco las pautas que doy en el libro es, primero, que nunca compres un proyecto de alguien anónimo. O sea, si no conoces a la persona que hay detrás, tipo que sea claramente visible quién es en su LinkedIn o lo que sea, no lo compres. Porque aunque hay excepciones, la realidad es que la grandísima mayoría que quiera, o sea, que sea anónimo, va a ser una estafa casi seguro, porque se pueden ir con todo el dinero sin consecuencia alguna, ¿no? Por otro lado, ver un poco también lo que han hecho antes, ¿no? O sea, por ejemplo, si es su primer proyecto, pues ahí te la juegas un poco, ¿no? Pero si, yo qué sé, es el quinto proyecto que lanzan, después han lanzado proyectos que han estado muy guays y que la gente está súper contenta, pues, joder, es interesante, ¿no? El decir, oye, pues este también puede estar guay, ¿no? Por otro lado, diría un poco el tema de cuando... O sea, porque eso se mueve todo en Twitter, ¿no? Entonces, ver un poco qué inversores hay en ese proyecto o qué gente sigue ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues hay gente como Loopify, como Gary Vee, ¿no? Que hemos hablado al principio. Pues si yo, por ejemplo, veo un proyecto en el que están invertidas esas personas o que les siguen, pues ya, por ejemplo, a mí me genera algo más de confianza, ¿no? Y por último, lo que diría, que eso es algo que no se habla mucho, y de hecho esto es algo que debería haber añadido en el libro, es que, aparte de todo esto, que lo compres también porque te guste, ¿no? Porque solo yo diría que un 1 o 2% de la gente que compra NFTs es la que realmente pues, se forra. O sea, aquí realmente nadie se forra con esto, aparte de ese 1 o 2%. Y joder, si compras un proyecto porque realmente te gusta, en plan, pues una parcela de un yo qué sé, de un metaverso que te parece muy, muy guay o lo que sea, si el día de mañana no sube a 1 millón como se espera todo el mundo, al menos tienes algo que te gusta, ¿no? Y eso me parece que es muy importante y que no se dice lo suficiente. Muy bien.
Vale, y pongámonos ahora del lado contrario. Esto, para una persona que entra y quiere comprar, pero pongámonos que somos creadores. Tenemos un equipo o queremos desarrollar un proyecto. Vale, a mí, por ejemplo, aquí me gusta mucho... yo veo muchos paralelismos con toda la filosofía Lean Startup de lanzamiento de empresas. Entonces, a mí me gusta entender mucho los NFTs como un instrumento que son básicamente un producto mínimo viable. Es decir, nosotros como un equipo tenemos bien claro, mira, joder, tenemos esta idea en la cabeza, hemos desarrollado un lore acerca de esto, un universo, queremos desarrollar luego pues una serie de novelas gráficas, o queremos hacer esto, una serie animada, tal. Vale, pues empezamos con esto. Necesitamos aglutinar una comunidad en torno al proyecto, y nuestro producto mínimo viable es pues nuestra colección de NFTs que necesitamos para empezar a financiarnos, ¿vale? Entonces, para todos estos proyectos de lanzamiento para equipos que promueven proyectos de NFTs, una serie de consejos de marketing, porque eso también es otro de los episodios que tienes en el libro, con unas pautas marcadas, con testimonios además de gente, porque no lo hemos comentado, pero en el libro participa gente que lleva ya un largo recorrido dentro de la escena NFT, lleva ya unos añitos lanzando proyectos, trabajando de manera activa, y también tienes esa parte de microentrevista a ellos con su punto de vista. Entonces, bueno, si tuviéramos que hacer un listado, un checklist de marketing para todos estos equipos promotores, ¿cuáles serían esos consejos que da Alex para esos equipos? Bueno, de primeras, digamos que yo hablo de unas 4 pautas para lanzar un proyecto NFT, ¿no? O 4 cosas que necesitas, más bien. Una de ellas es una especie de arte, ¿no? Ese archivo del que hemos hablado al principio, pues necesitas o imágenes o avatares, ¿no? Si es un proyecto PFP que se llama, pues serán, digamos, una colección de avatares 2D con una temática concreta, ¿no? Por otro lado, vas a necesitar un roadmap, ¿no? Es decir, igual que has dicho de startup, ¿no? Pues muy parecido a esto. Vas a necesitar unos objetivos que darle a la gente o a los que mirar, ¿no? De cara al futuro. Pues yo, por ejemplo, imagínate, lanzo un proyecto y pues lo que comentaba de Gary Vee, ¿no? Su roadmap, el roadmap de los Big Friends, es precisamente eso, ¿no? Vamos a lanzar un evento 3 años. Vas a tener acceso a mí a mi tiempo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, es un roadmap. Entonces, esto es algo que además le escuché a Eugeyer, que está bastante metido en este mundillo. Yo recomiendo en el libro hacerlos bastante simples, ¿no? Porque es algo que es cierto que cuando son muy, muy simples, si luego aportas valor extra, la gente realmente no... O sea, es como que lo valora más, ¿no? Sí, como pero si tú empiezas a... realista, diría yo, más que... O sea, tú puedes hacer incluso un roadmap que no sea realmente complejo, que tal, pero que sea realista. O sea, yo también, la mayoría de los proyectos me he encontrado que los roadmaps no son realistas, porque haces números con lo que van a sacar, incluso haciendo un sold out con la colección, y dices, es que es imposible que con esa economía desarrolles ese roadmap a 2-3 años vista, porque es que no da económicamente para contratar al personal que necesitas para desarrollar un metaverso propio o para desarrollar un videojuego que sea jugable, que sea bueno, que sea tal. Entonces, muchos roadmaps yo creo que son simples porque son copias de copias de copias, pero no son realistas. Entonces, yo añadiría eso, simple y realista. O sea, que tú lo veas y digas, vale, creo que con los números sale. Podrían contratar un equipo para desarrollarlo. ¿Qué pasa? Que cuando tú prometes mucha cosa, pues vamos a crear un videojuego, vamos a crear un metaverso y demás, eso como que la gente lo incluye en el precio, ¿no? Entonces, a la que pasa, que se ocurre mucho, pasa una semana, pasan 2 semanas, la gente se empieza a volver súper impaciente y te lanzan cuchillos por todos lados, ¿no? Entonces, es mejor hacer lo contrario, ¿no? El prometer muy poquito, lo justo y necesario, y luego dar muchísimo más valor del que la gente se esperaba, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy clave. Luego, por otro lado, vas a necesitar un smart contract. Eso es importante también. Dependiendo de la complejidad del proyecto, hay herramientas. De hecho, lo comentaban hace poco en el Discord de NFTs, Oliver, que es un programador, que hay una herramienta, por ejemplo, que se llama Third Web, que te permite crear colecciones básicamente sin código. Luego hay otras como Manifold y demás, te permite crear NFTs y smart contracts sin código, pero si necesitas algo más complejo vas a necesitar un programador, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por último, la parte del marketing, ¿no? a la que vamos. Respecto al marketing, bueno, lo que vas a necesitar muy claramente
es una cuenta de Twitter y un servidor de Discord, ¿vale? Eso es. Los servidores de Discord, varios canales, Twitter y Discord, y cada uno para sus cosas. Uno para promocionarte y otro para mantener el contacto íntimo, totalmente estrecho con la comunidad. Total, porque al final la movida con los NFTs es que yo diría que el 95% de proyectos, por no decir el 100%, se basan en la comunidad, ¿no? Y esto para marketing, o sea, para los que estamos en el marketing, lo del tema de la comunidad, joder, existe lo de los community managers, ¿no? De todo esto, y es algo importante. Pues para los proyectos NFT, básicamente, si no hay una buena comunidad detrás, lo más probable es que ese proyecto fracase, porque la comunidad al final es la que... Es como que se generan... se genera una convergencia, ¿no? De existe el roadmap, que son los objetivos de tu comunidad, ¿no? Y todos se unen para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, como han invertido en esos NFTs, que es casi como un crowdfunding, como si se potenciara todo muchísimo, ¿no? Entonces, eso, vas a necesitar una cuenta de Twitter. Yo, de hecho, si hago un proyecto NFT que no está en Twitter, es que directamente ni me molesto mirarlo porque me parece una estafa. O sea, es el pensamiento que tengo. Porque por alguna razón, todo este mundillo está en Twitter. Y luego, aparte, un servidor de Discord. Hay mucha gente también que se dedica a meter bots en Discord y dicen, y lo usan como reclamo, ¿no? Para crear precisamente ese FOMO del que hablábamos. Tenemos ya 100.000 personas en Discord, que en realidad el 90% son bots, no son personas reales. Y eso parece como que todo el mundo va a comprar, ¿no? Y te vas a quedar fuera, pues... yo recomiendo ser bastante transparente, ¿no? En general, con todo lo que se hace, porque al final la transparencia yo creo es lo más importante dentro de este mundo. Precisamente la blockchain se basa en esos valores, ¿no? En que todo el mundo pueda ver transparentemente lo que se hace y lo que no se hace. Y si alguien intenta hacer listezas, se va a acabar sabiendo, porque en este mundo es que la gente investiga muchísimo, me parece una locura y me parece muy bien. Y bueno, pues luego pues ir mucho más específicamente, ¿no? Si por ejemplo creas un servidor de Discord, pues limitar mucho los canales que creas, bueno, porque si no al final es como que hay poca gente, mucho canal y se dispersa mucho la conversación. Concentrar las conversaciones en que tengas muy pocos puntos de fuga para que un usuario nuevo que entra vea que el servidor tiene vida y hay mucha gente participando, porque está concentrada la conversación, que es lo que te interesa. Sí, esa yo sí la veo. Yo aquí añadiría una cosa que es un poco contra marketing, porque todo el mercado bull que hemos, todo el crecimiento de mercado que hemos tenido este último año y medio, casi una auténtica locura. Todos nos miramos en el espejo de la gente que lanza un proyecto y se hace multimillonaria y no pensamos ni siquiera en que realmente esa economía la tienen que aplicar para desarrollar el roadmap y darle a la comunidad lo que les han prometido. O sea, que parece que solo nos imaginamos que se han forrado y ya está, cuando luego por delante les queda un montón de trabajo, y si no, entrarán en todas esas etiquetas de scammers, de haber hecho un rug pull y haberse llevado la pasta y no entregando nada a cambio a su comunidad. Y con razón. Nos miramos ahí y claro, esas colecciones encima vemos que el ritmo de mercado las ha llevado a tener exitazos entre 8 y 10 semanas de vida, porque son lo que mira, abrieron el Twitter, lo petaron por todo lo grande, abrieron el Discord, petaron por todo lo grande, se mintió todo en unos minutos, y a partir de ahí todo el precio ha ido subiendo y la gente encima pues ha ido especulando y sacando la economía. Yo mi consejo desde luego es que te alejes de este tipo de visiones, te centres en tu comunidad y te tomes el tiempo que tú veas necesario para tu proyecto. Es decir, al final tu comunidad tiene que estar enganchada y adaptar directamente el roadmap o el timing del roadmap a tu realidad financiera. Es decir, que no tiene por qué ser un sold out. O sea, que realmente se puede hacer mucho dinero y se puede financiar el proyecto sin haberlo vendido entero. Apóyate muchísimo en tu comunidad, hace entender a tu comunidad que esto es un proyecto a medio y largo plazo y tira con la economía que has generado para no abandonarles y para continuar trabajando en lo que les has prometido. Exacto. Y luego aparte, yo creo que la gente peca mucho, sobre todo la gente que se introduce a este mundo y que ha visto estos grandes titulares, ¿no? de superventas, ¿no? y demás. La gente peca mucho de no haber pasado ni medio mes en este mundillo, ¿no? Y ya crear un proyecto y querer crear un proyecto. Yo creo que eso es un error. Yo creo que tú como individuo deberías estar generando tu marca personal dentro de este mundillo, que la gente te conozca, generar confianza, y yo diría incluso 1 año, 2 años, y ya ahí pensar en lanzar tu proyecto. Yo de hecho, por ejemplo, no he lanzado nada todavía a nivel personal, y seguramente espere un tiempo para hacerlo, porque me parece que si lo hago quiero hacerlo muy bien, ¿no?
Entonces, y esto no es tampoco este perfeccionismo, ¿no? De, no, tiene que estar perfecto, no, para nada. Pero yo creo que al final tienes que ir entablando relaciones con la gente, que la gente sepa que estás en este mundillo para quedarte y porque te mola, no para generar dinero, porque esto hay mucha gente que lo hace. Y eso, ¿no? Y tener tu cuenta de Twitter, estar ahí al día, ¿no? Y ver qué va pasando, ¿no? Con todo esto. Sí, nosotros ahí también nos hemos lanzado un proyecto propio, hemos participado activamente como miembros de equipo en diferentes proyectos, pero propio, totalmente nativo nuestro, no hemos lanzado. Estamos ahora por lanzar el mes que viene, por ejemplo, una colección de 400 piezas, pero tampoco la lanzamos de manera totalmente individual, la lanzamos bajo el paraguas de un proyecto que ya está hecho, que ya tiene su comunidad y que sabemos que va a apoyar porque participamos en el proyecto. Y ya nos reconocen la confianza, etcétera, y aparte que aportamos la confianza del paraguas del propio proyecto, que ya tiene sus éxitos y ya ha entregado muchísimo más valor del que los usuarios han invertido en el proyecto. Entonces sí, es complicado y es lo que dices, al final se trata muchísimo en generar confianza, porque no deja de ser una inversión que haces en un equipo, o al menos si lo haces bien, ese es el funcionamiento. Total, de todas formas, por añadir un poco así como último comentario, tengo que decir que también el marketing en este mundo es súper cambiante. O sea, yo las pautas que he dado en el libro son más lo más básico que hay. Yo tampoco me considero ni experto de marketing en este aspecto ni nada, pero sé que, digamos que un poco lo que he visto a nivel general es que haya funcionado es esas pequeñas pautas, ¿no? que doy. Y sobre todo otra cosa que comentaba Víctor de Polygon Online, al que entrevisto justo en esa parte, que es el CMO, ¿no? Ese que se dedica, digamos, al marketing en Polygon Online, es también hacer algo distinto. Estoy totalmente de acuerdo, porque no paran de lanzarse proyectos que son totalmente iguales, que no se diferencian unos de otros de ninguna manera, incluso que copian descaradamente el lore y toda la temática, ¿no? de otros. Entonces, el pensar cómo puedes utilizar la blockchain, esas líneas de código dentro del smart contract, para generar algo totalmente único, ¿no? Yo creo que eso es donde está realmente el valor, ¿no? Por ejemplo, buscar ese valor diferencial, ese valor añadido respecto al mercado, que te haga diferente, que te haga atractivo para posicionarte en ese sentido. Bueno, no pretendía decirlo, pero bueno, aprovecho la cuña y aprovecho la entrevista para decir que nosotros estamos trabajando en nuestro propio curso de marketing para NFTs, desde la experiencia de haber lanzado ya bastantes proyectos, de haber participado en proyectos exitosos. Y bueno, pues al final va a ser algo muy, muy encapsulado durante 4 sesiones muy intensas, muy prácticas, y una de ellas va destinada justamente al diseño del proyecto, a buscar ese valor diferencial, a posicionarlo en el mercado, a buscar los mensajes clave que tienes que remarcar, al desarrollo de ese roadmap. Y luego el resto de clases son cosas muy prácticas, desde mover muy bien ese canal principal que es Twitter Ads, que es una grandísima herramienta, pero que tiene muchísimas restricciones de cara a los NFTs. Entonces, cómo saber manejar muy bien la herramienta para sacar al final un precio por usuario tirado, porque es una herramienta que a nivel de economía la puja sale baratísima. Otra clase totalmente destinada a servidor de Discord, desde maquetación, diseño, construcción, hasta dinámicas internas de cómo mover a tu comunidad y mantenerla activa en el servidor. Así que sí, nosotros estamos trabajando en un curso práctico de 2 semanas, 4 sesiones muy intensas, y lo anunciaremos en breve. Si no es la semana que viene, dentro de 2 lo saltaremos, así que ya lo enlazaremos. También enlazaremos el libro en nuestra descripción y en el comentario fijado, para que la gente vaya directamente a tu página web y lo adquiera a través de Amazon, de Casa del Libro, de los diferentes enlaces que tienes, ¿vale? No dejo de recomendarlo, porque, bueno, en la dedicatoria tú me dices, no vas a necesitar nada de lo que te cuento en el libro. Pero bueno, personalmente me lo he leído y me ha gustado. Es un libro ameno, es extremadamente pedagógico. Me gusta mucho el continuo... la continua comparación que haces con cosas muy, muy cotidianas. Pues como hemos dicho, pues mira, NFT y tal, lo podemos comparar con un CD o con un ticket, ¿vale? Pues ese tipo de comparaciones yo creo que ayudan muchísimo a la gente que no es nativa de la escena o que no lleva recorrido en la escena a entender todo esto. Así que desde luego mi recomendación, se lee muy rápido, tienes buenos apuntes que guardar y tienes muchísimos testimonios además añadidos, esas pequeñas entrevistas que has hecho a gente que lleva un señor recorrido en la escena para los 2 años de escena que llevamos, que tampoco es que el NFT lleve un grandísimo recorrido. Claro, o sea, yo lo que pensé es,
joder, hay gente que sabe muchísimo más que yo, pues me gustaría introducirles en este libro, ¿no? Y para que también la gente tenga algunas personas a las que seguir, a las que mirar, ¿no? Vale, estas personas también hacen este tipo de cosas, ¿no? Porque al final los NFT se basan en comunidad, la comunidad de NFT es eso, como muy cercana, al menos a día de hoy. Y pues sí que me hubiera gustado haber entrevistado a 1000 personas, pero bueno, al final por motivos de tiempo tuve que acotar un poco, ¿no? Y para una siguiente edición o para sí. NFT 2, que ahí sería ya el cómo lo han cambiado todo. Os lo dije. Os lo dije, eso es. Muy bien, Alex, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venirte a la entrevista, a responder todas las preguntas, ayudar a nuestra comunidad a entender muchos aspectos de todo este mundillo que todavía no nos ha dado tiempo a meterlo en tutoriales nuestros en el canal. Y ahí queda la recomendación. Espero que... Bueno, ya sé que está siendo bastante exitoso el libro, porque no paro de ver en redes sociales que la gente se saca fotos con el libro y cita en Twitter. Y bueno, sé que ayer mismo la presentación del mismo en Madrid, en un espacio tremendo, que no te he preguntado cómo fue. Pues muy bien, o sea, no fuimos mucha gente porque la verdad que ya el tema de presentaciones de libros cada vez va menos gente, ¿no? Pero la verdad estuvo muy guay, fue un poco más familiar, digamos, aunque hubo por ahí también gente, digamos, de distintos mundos de marketing digital y demás. Y estuvo muy guay, así que no, la verdad que muy contento. Hemos comentado que habías elegido una fecha bastante complicada en Madrid porque estabas contraprogramando cosas que eran muy potentes dentro de la escena NFT en el propio Madrid, así que sí, pero es lo típico que si lo haces en esa fecha mal, pero es que si lo haces después la gente se va de vacaciones en Madrid, entonces no hay nadie, entonces bueno, en algún momento había que hacerlo y bueno, pues decidimos que fuera así. Así que nada, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que siempre es un placer estar en este tipo de entrevistas y más con gente así más cercana. Así que pues muchas gracias. Nada, a ti por hacer la invitación.